pero no me respondió el tema de la compra, la adquisición de las tablets, cómo fue, no sé si eso le corresponderá a Luis, no sé si esa. Y de una vez quisiera saber, Luis, los términos y porcentajes del acuerdo de las pólizas de seguro que cubren estas tablets, ¿no? Al momento quisiera saber eso porque es un dispositivo que prácticamente pertenece al Estado. En la información anterior nos dijeron que después de ser utilizadas van a pasar a otro, que me parece bien, está bien, si está bajo la normativa legal me parece muy bien, pero sí quisiera ver que no se vea afectado el censista al momento de que sufra un robo y más aún una agresión, y que vaya a verse afectado también económicamente. Quisiera saber eso, cómo fue el proceso de adquisición, cuánto cubre el seguro con respecto a las tabletas. ¿Ok? Proceso de contratación se encuentran asegurados. Desde las negociaciones se buscó que el deducible sí sea un valor bajo. Por temas de seguridad no lo podemos responderles y enviarles cuánto sería, sí, para enviarles los valores. Y en cuanto al proceso, se lo hizo a través de una subasta inversa. Toda la documentación se encuentra en el portal de compras públicas. Les puedo dar el proceso que es el CIE-INEC-008-2022. Ahí se encuentra toda la documentación donde respalda el proceso que se lleva a cabo para la adquisición de estos equipos. Muchas gracias, asambleísta Ricardo Chávez, por favor. Gracias, presidente. Buenos días. Un saludo fraterno a los comparecientes, a los compañeros asambleístas. Yo quiero hacer una pregunta puntual, presidente, referente a las etapas del censo. Decía el economista Castillo que en este momento se está desarrollando el censo poblacional y me preocupa un poco el tema de la muestra censal. ¿Por qué? Él decía que el crédito va a financiar algunas etapas del censo, ¿no es cierto? Vamos en esta primera etapa y que posteriormente se va a destinar un recurso, más o menos 26, 27 millones de dólares, para la etapa laboral y en lo posterior la etapa del tema agrícola. Fueron las cosas que pude entender en lo que se destinaría el excedente del recurso después de los 50 y pico de millones de dólares. Y yo creo que viendo la realidad territorial, me parece que deberíamos más bien optimizar, porque si yo llego a un domicilio y está una persona ahí, creo que prioridad sería preguntarle si está trabajando o no está trabajando, en qué se ocupa. O sea, creo que son cosas necesarias para la política pública urgente. Pero si usted dice que va a hacerlo en otra etapa y que después le va a preguntar si es que realmente va por el tema agrícola para tomar la política pública agraria o del Ministerio de Agricultura, entonces sí preocupa, porque en la misma muestra censal podríamos recoger todos esos instrumentos. No sé la complejidad técnica, que me gustaría que nos explique el por qué desagregar justamente en etapas, entendiendo que entre más censo se haga, más riesgo hay de los jóvenes que lo van a hacer, más gastos de recursos económicos, porque son etapas y que todas estas etapas necesitan un recurso. Entonces, desde mi punto de vista, creo que considerar estos requerimientos. Es mi inquietud, salvo, presidente, el criterio del compañero para poder tener claridad, porque sí me deja cierta duda ahí. Le devolvemos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, estimado asambleísta, un gusto poderle aclarar. Miren, en el cuestionario que usted dice, bueno, aprovechemos ya el censo para preguntar más temas, es una encuesta que el banco de preguntas del censo de población tiene que ponderar muy bien qué es lo que tiene que pedir. Técnicamente, uno no puede profundizar, o sea, en un censo de población se pregunta de todo, pero no se profundiza en una determinada temática. Eso es parte de los diseños de todos los censos de población. Pero, por ejemplo, en este censo de población, solo para aclarar, sí existe un banco de preguntas donde se le indaga al ciudadano si ha trabajado o no en un periodo de referencia, en qué actividad, cuál es su relación con el empleador o si es jornalero y demás, si cotiza o no a la seguridad social. Y esa información del censo de población luego le sirve, por ejemplo, al Banco Central para la construcción de las cuentas nacionales. Es decir, es el censo el que te marca el mayor nivel de desagregación de la estructura económica del país. ¿Ok? Ahora, lo que yo hacía referencia es que los recursos del crédito
están financiando la última parte del censo de población, que es lo que nosotros denominamos la fase de empadronamiento. Y los 23 millones aproximadamente que no son censo de población, pero que forman parte del crédito, es para la producción de encuestas especializadas en el agro, especializadas en medir el patrón de consumo de la ciudadanía, que también son demandas muy importantes para poder actualizar otros temas técnicos como la canasta básica familiar, las líneas de pobreza, entre otros componentes. Entonces, y todos estos elementos son públicos, están escritos en un programa nacional de estadística, que el programa es este conjunto de encuestas que nosotros le denominamos operaciones estadísticas, y es en respuesta a las necesidades de información que tienen los ciudadanos. Y para decir de una forma más sencilla aún, lo que trato de comunicar es que también cuando se diseñó el cuestionario del censo de población, uno también tiene que ponderar los tiempos. Es decir, si quisiéramos preguntarle absolutamente todas las problemáticas de un ciudadano, sería una encuesta que tomaría muchas horas y potencialmente tendríamos un rechazo. Entonces, lo que ahí el INEG hace es, dependiendo de la necesidad, diseña una encuesta especializada. Existen, por ejemplo, encuestas especializadas para trabajo infantil, para violencia de género, para familiares. El censo de población no es una encuesta especializada, pero por otro lado tiene la gran capacidad de la desagregación territorial. Eso, estimado asambleísta. Ok, asambleísta Katiuska Miranda y asambleísta